Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de prueba de hipótesis, la segunda parte. Recuerden que la semana anterior habíamos hecho la prueba de hipótesis para una muestra con distintos casos, donde le había comentado cuáles son los pasos para construir las distintas pruebas de hipótesis que habíamos visto. Y básicamente le había comentado, como parte introductoria en la clase anterior, que todos los casos de la primera parte de prueba de hipótesis son pruebas de hipótesis que se hacen bajo el supuesto de normalidad y de una muestra. Ahora vamos a continuar con el supuesto de normalidad, pero la diferencia con la clase anterior es que en este caso, aparte de suponer normalidad con parámetros mu de x y sigma cuadrado, la distinción es que van a ser pruebas de hipótesis de dos muestras. Los objetivos de este capítulo es comprender la diferencia entre muestras dependientes e independientes. Realizar una prueba de hipótesis acerca de la diferencia entre dos medias de poblaciones independientes cuando ambas muestras son grandes. Realizar pruebas de hipótesis acerca de la diferencia de dos medias poblacionales cuando por lo menos una de ellas es menor a 30. Realizar una prueba de hipótesis acerca de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Realizar una prueba de hipótesis acerca de la diferencia entre la media de observaciones por pares u observaciones dependientes. Y también vamos a ver para el caso de prueba de hipótesis de dos poblaciones respecto de sus varianzas. Deseamos saber si la distribución de la diferencia de medias muestrales tiene una media cero, si ambas muestras contienen por lo menos 30 observaciones, utilizamos la distribución Z como estadístico de prueba. Bueno, recuerden que para todos los casos de la clase de hoy seguimos suponiendo normalidad. Siempre vamos a tener distintos procedimientos, porque son distintos los tipos de pruebas de hipótesis que vamos a ver, pero el común denominador es que siempre suponemos normalidad y son de dos muestras. Esta prueba de hipótesis es de la diferencia entre dos medias de muestras independientes y de varianzas poblacionales conocidas, o sea que conocemos los sigmas de cada una de sus respectivas poblaciones. La prueba de hipótesis que podemos plantear es que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2, o podemos suponer que la diferencia es igual a 0. Otra salvedad que voy a hacer antes de empezar a desarrollar todos los temas es la siguiente, que yo a los efectos teóricos siempre planteé hipótesis bilaterales, o sea que la alternativa va a ser una prueba bilateral, o sea, con el parámetro que yo estoy tomando distinto de 0. Entonces, las alternativas voy a tener a los dos lados de la hipótesis nula, ¿sí? Así que, bueno, eso le quería advertir. Dicho sea de paso, depende del ejercicio, uno puede plantear una prueba de hipótesis unilateral a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Como alternativa. Depende del problema, las pruebas de hipótesis, ya le dije, pero yo a los efectos teóricos siempre las planteo bilateral para todos los tipos de pruebas de hipótesis que tenemos. Otra cuestión que le quería recordar era, recuerden los pasos de la prueba de hipótesis, o sea, se define la hipótesis nula, que es un status quo, la hipótesis alternativa, que es la de la investigación, digamos, lo que se desea conocer. Tenemos que conocer los estadísticos de prueba, tenemos el alfa,
tenemos el 1 menos alfa, que es la región de confianza, el alfa es la región de rechazo, y después tenemos los errores tipo 1 y tipo 2, que ya todo eso lo habíamos visto en la clase anterior, y también acá, además del análisis que yo voy a hacer, se puede calcular el valor de P para cada uno de los tipos de pruebas. Yo en eso no me voy a detener porque el procedimiento es muy similar a lo que vimos en la clase anterior, así que me voy a centrar específicamente en el procedimiento que cada una de las pruebas de hipótesis. Bien, entonces yo planteo la hipótesis como que son iguales la media y como alternativa que son distintas. Acá podemos observar que esta sería mi zona de 1 menos alfa, esta es mi región de aceptación, y esto que está en color rosa bajo H sub 0 sería mi región de rechazo. Yo lo que voy a tener los dos ejes, digamos, este eje sería las diferencias de las medias con los datos originales y esto en términos de Z. Acá tengo 1 menos beta para cada lado y lo que está en azul sería mi beta. El estadístico de prueba sería así, Z va a ser la media muestral 1, o de la muestra 1, menos la media de la muestra 2, menos mu de la población 1, menos mu de la población 2. Este término que tengo acá, la diferencia de mu, es igual a 0 por hipótesis, por las hipótesis, digamos, por hipótesis nula. Y la regla de decisión sería si yo todas las diferencias de media observada van a ser menor que el valor crítico que yo tengo, o sea, menor que este valor, todas las diferencias de media que están por acá, por abajo, en el caso de que la observada caiga en esta zona, rechazo la nula y acepto la alternativa. O si la diferencia de la media observada está en esta región, desde este valor crítico hacia adelante, si cae en esta zona, rechazo la nula y acepto la alternativa. Esa sería la regla de decisión. Recordemos que, recordemos que lo que está dentro de la raíz trabajo con el desvío poblacional porque es conocido, es el supuesto de acá. Ahora vamos a ver la prueba T de varianzas conjuntas. La prueba T también supone normalidad con media mu y varianza sigma cuadrado. Las hipótesis vamos a plantear igual, o sea, las poblaciones, las respectivas poblaciones 1 y 2 tienen distribución normal, de cada una de ellas le traemos una muestra. El otro supuesto fuerte que es la prueba T de varianzas conjuntas es que las varianzas de las respectivas poblaciones son iguales. Entonces, si son iguales, aplicamos esta prueba T de varianzas conjuntas. Estos, digamos, tenemos dos pasos para llegar al estadístico de prueba. El primero es conocer la varianza aunada. ¿Qué es la varianza aunada? Es determinar una varianza de las respectivas muestras, pero ¿por qué aunada? Porque los tamaños de muestras probablemente sean distintos. Si los tamaños de muestras serían iguales, esto sería el S cuadrado de P, sería la varianza de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 dividido 2. Esa sería sacar una proporción, pero como normalmente puede pasar que estas muestras no sean de igual tamaño, se tiene que calcular la varianza aunada. Y eso lo conocemos como el S cuadrado de P, que es igual al N1 menos 1 por la varianza muestral 1 más N2 menos 1 por la varianza de la muestra 2 sobre N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Esto es lo que nos calcula, nos permite calcular el denominador de esta expresión que es el estadístico de prueba. Acá tendríamos la diferencia de las medias muestrales menos las diferencias de las muestras poblacionales, este segundo término es 0 por hipótesis nula, dividido la raíz cuadrada del S cuadrado de P, que es la varianza aunada, por 1 sobre N1 más 1 sobre N2.
La prueba es T porque el tamaño de muestra es pequeño. Entonces, si el T sub 0 que yo calculé está por debajo de este valor crítico, rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. O si el T sub 0, el T observado que yo obtuve, eh, está por arriba de este valor crítico que yo tengo acá, también rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, que sería la decisión correcta. Este valor t, n-1 más n-2 menos 2, alfa sobre 2, es el valor que yo voy a sacar de la tabla. De la tabla t, que ustedes ya lo conocen, y ya vamos a ver un ejemplo enseguida. Y el t observado es el estadístico de prueba, que es el que acabo de calcular acá. Que esa sería la prueba t de varianza conjunta. Ahora vamos a calcular el T' de varianza separada para la diferencia entre dos medias. La comparación de poblaciones con muestras pequeñas y varianzas desiguales. O sea, antes suponíamos igualdad de varianza, ahora suponemos que no hay igualdad de varianza. Planteamos las hipótesis y para llegar al estadístico de prueba y a la regla de decisión tenemos dos pasos. Uno es calcular el valor T'. Fíjense que acá muy pequeñito se nota, pero es el T' de varianzas separadas. Entonces, tenemos las diferencias de media muestrales, menos las diferencias de media poblacionales, esto es 0 por hipótesis nula, sobre el desvío de las medias muestrales, que sería esta expresión. El S cuadrado, la varianza muestral 1 sobre n1 más la varianza muestral 2 sobre n2, y esto es la raíz cuadrada. Acá yo tengo el T' observado, que es el valor que yo tengo acá. Lo que yo tengo que calcular ahora por separado, por eso esto se parte en dos pasos, son los grados de libertad con los que yo voy a entrar a la tabla para encontrar este valor que yo tengo acá. Fíjense que el parámetro del menos T, B o GL, también como hemos llamado grado de libertad, los grados de libertad los tenemos que calcular con esta expresión para saber con qué grado de libertad nos vamos a manejar para hacer esta prueba. Y el B, que son grados de libertad, o GL, es toda esta expresión. Es la varianza de 1 sobre N1 más la varianza de 2 sobre N2 sobre la varianza de 1 sobre N1 elevado al cuadrado, toda esta expresión sobre N1 menos 1, y más la varianza de 2 sobre N2, esta expresión elevada al cuadrado, dividido N2 menos 1. Y acá, si me da un valor decimal, por una cuestión de prudencia, redondeo hacia arriba. Por ejemplo, si me da 30,1, redondeo a 32, y así sucesivamente. Y ahí determina el valor B, que son los grados de libertad que yo voy a trabajar en la tabla para encontrar este valor. ¿Cuándo rechazo la hipótesis? Si yo encuentro que mi estadístico de prueba está por debajo de este valor crítico, rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Y si este estadístico de prueba supera el valor crítico que está acá, entonces rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Si el estadístico de prueba me da dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula, entonces voy a aceptar la hipótesis nula. Vamos a ver un ejemplito de cada una de estas dos cosas, de las últimas dos pruebas de hipótesis que hemos trabajado. A ver. Voy a usar el ESPA, voy a entrar acá en la parte diferencial, voy a entrar a prueba de hipótesis, la parte clásica de dos muestras independientes de diferencia de media. Yo voy a plantear, como lo hice en la parte teórica, que las medias son iguales, contra que no lo son, el desvío es desconocido, o sea, estoy usando la prueba T, y voy a plantear que las varianzas son iguales, o sea, estoy haciendo la prueba T de varianza conjunta.
voy a manejarme con un nivel de significación, varianzas iguales. Y un nivel de significación alfa de 0,05. Y acá voy a cargar los datos que son del ejercicio de Berenson del 1365, que habla, el ejercicio ese de Berenson, del costo de los champús para cabello normal y para cabello fino. Estas son las muestras. Estoy haciendo la prueba T de varianza conjunto, hago la prueba. Acá tengo los tamaños de muestra, en este caso son 12, o sea, 12 para cada una de las muestras. Las respectivas medias para cabello normal y cabello fino, los desvíos. Acá tengo el S cuadrado de P, que es la varianza conjunta. Acá tengo el valor T y acá tengo los límites. Fíjense que acá tengo la expresión, fíjense que acá tengo la diferencia de las medias muestrales, no las poblacionales, porque acá no lo pone porque es 0, por hipótesis nula. Y acá encuentro los valores críticos. Este es el valor T, 2,07, o sea, sería menos 2,07, y 2,07 sería la región de aceptación de la hipótesis nula. El valor T observado me da 0,60, o sea, estoy dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula porque existe evidencia de que no hay diferencia entre las medias poblacionales del costo de los champús para cabello normal y cabello fino. Ahora, yo voy a usar el mismo ejercicio para hacer la prueba T de varianza conjunta. O sea, voy a suponer que las varianzas poblacionales no son iguales, suponemos que la distribución normal, etcétera, etcétera. Entonces, ahora voy a cargar los datos de nuevo. Voy a usar el mismo ejemplo, pero la variante, repito, va a ser de que yo voy a suponer que no conozco, perdón, que las varianzas son distintas, no son iguales las varianzas poblacionales. Digo que las medias son iguales, que son distintas, el desvío es desconocido. Acá tengo, no es acá, entré en una muestra. Ahora vamos a ver para dos muestras. Ahora sí. Acá tengo medias iguales, el desvío poblacional desconocido, las varianzas poblacionales no son iguales, y el valor del alfa con el que voy a trabajar va a ser 0,05. Vuelvo a cargar los datos del costo de los champús. Y acá voy a hacer la prueba T'. Proceso los datos. Bueno, acá tenemos el tamaño de muestras de cada una de ellas, sus respectivas medias, sus desvíos. Y acá tengo calculado el B, que son los grados de libertad con los que yo voy a trabajar en la tabla. Acá tengo el valor T sub 0, que me da 0,60, y acá voy a trabajar con la tabla. Fíjense que yo tenía 12 y 12, me da 24, pero calculando los grados de libertad con los que tengo que trabajar para la tabla serían 21. O sea que si yo busco en la tabla este valor 2,08, el que me va a dar acá. Veamos, tengo grado de libertad 21. Vamos a entrar acá en la tabla para 21 grados de libertad. Y con un alfa de 0,025, porque alfa sobre 2 tengo la prueba bilateral. Entonces me da 2,08. Este 2,08 es el valor crítico de T. O sea, como es de bilateral, sería menos 2,08 a 2,08 positivo. Esa sería mi región de aceptación de la hipótesis nula. Este valor 0,60 está dentro de la zona de aceptación, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencia o no hay evidencia en que las medias poblacionales sean distintas, o sea que son iguales,
y con varianzas poblacionales, suponiendo que no son iguales. Esa es la prueba T de varianza conjunta. Bien. Volvemos al PowerPoint. Nosotros, cuando las muestras, estamos analizando dos muestras, en todos los casos que vimos anteriormente, las muestras son independientes, o sea, no tiene ninguna, la muestra 1 no depende de la 2 y la 2 de la 1. Pero ahora vamos a ver cuando las observaciones o las muestras son dependientes, una depende de la otra. Y esto se da mucho en los casos porque, por ejemplo, si yo quiero comprar un automóvil y tengo dos agencias de auto para comprar, o compro en una o compro en la otra, o sea que hay una dependencia. Los motivos por los que compro en una u otra pueden ser muy diversos. O por ejemplo, si yo quiero comprar un libro, o compro en la librería del centro o compro en la librería de la universidad. Pero siempre va a haber en ese caso una dependencia. Y cuando se trata de eso, lo que hay que hacer es tratarlo a la prueba de hipótesis como prueba T de diferencia de medias apareadas o dependientes. Entonces, lo que yo tengo que calcular, o sea, de cada observación de X1 de la muestra 1, hago la diferencia del X1 de la muestra 2. Y ahí saco la diferencia de XD, ¿no es cierto? Y después sumo toda esa diferencia y saco la media de la diferencia, o sea, de media. Entonces yo acá voy a plantear como hipótesis nula que la media de D, o sea, la media poblacional de poblaciones dependientes, va a ser igual a 0 contra que no lo es. Yo decía, ¿cómo calculo mi promedio de diferencia? Sumo todas las diferencias, o sea, eso es lo que yo les comentaba recién. Yo tengo la primera observación de X1 de la muestra 1 y X2 de la muestra 2. Si hago las diferencias, eso me va a dar este D1, o sea, la diferencia de la observación 1, y así sucesivamente. Después sumo toda esta diferencia y la divido en n y tomo el promedio de las diferencias. Este D media es el valor que yo tengo acá. Menos la media, menos mu de las diferencias, o sea, por hipótesis nula esto es 0. Y acá tengo el desvío de las diferencias, o sea, el desvío de D sobre la raíz de n, donde el desvío de D es toda esta expresión. O sea, hacemos estas diferencias, lo que hacemos acá, las sumamos al cuadrado. O sea, elevamos al cuadrado las diferencias y luego las sumamos. Esta es la sumatoria de los D sub i elevado al cuadrado. Esta expresión que yo tengo acá es la D media. O sea, n por D media. ¿Está bien? Y a D media lo elevo al cuadrado. Todo el numerador sobre n menos 1. Y ahí saco el desvío de D. Con todos estos datos, yo construyo el estadístico de prueba. Y luego digo, si el estadístico de prueba está por debajo de este valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Si está por arriba de este valor crítico, rechazo la hipótesis nula. Y si está dentro de la región de aceptación, acepto la hipótesis nula, o sea que habría evidencia, en este caso, de que no tenemos diferencias, no hay evidencia de la media de las diferencias cuando se tratan de muestras que provienen de poblaciones apareadas. Podemos ver un ejemplo. Vamos a buscar. Voy a usar el mismo ejemplo de Berenson, suponiendo que son apareadas. A ver, voy a ver si lo puedo levantar. Acá vamos a buscar clásica de dos muestras relacionadas. Yo voy a suponer que las medias poblacionales son iguales, el desvío desconocido, el alfa trabajo con 0,05.
Voy a suponer que los datos que yo tengo son de muestras apareadas, que es el cabello fino, el costo de los champús. Estos son los ejemplos de mostrarles cómo funciona el ejercicio. Realizamos la prueba y acá observemos, el N es 12, la media de D da negativo, o sea, menos 1,56, el desvío de D que se lo calcula con esta expresión, los tenemos acá. El valor T, o sea, el estadístico de prueba me da 3,36 y el valor crítico me da 2,02. O sea, yo tengo menos 2,20 a 2,20, esa sería mi región de aceptación. Y este valor lo supera, o sea, está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y ahí me calcula también el valor P. Y ahí vemos, acá está lo que yo le decía, a ver, este sería el D, o sea, la diferencia de 1, la diferencia de 2, serían estos los respectivos de su I. Si sumamos todo eso, es lo que yo obtengo acá, la sumatoria de los de su I dividido N, me da este promedio. Bien, continuamos. Prueba para proporciones. Acuérdense que estos son datos categóricos. También suponemos distribución normal, que provienen, son independientes, etcétera, etcétera. La hipótesis que nosotros lo planteamos, que las proporciones de la población 1 y 2 son iguales contra las que es distinto. Tengo un alfa de 0,05, eso lo tomo como ejemplo, pero pueden trabajar con el alfa que ustedes prefieran, o si resuelven un ejercicio tienen que respetar el alfa que les da el ejercicio. ¿Cómo calculamos el valor P promedio? Acá a la proporción de 1, o sea, yo tengo una variable que tengo bajo observación. Supongamos la cantidad de varones que hay en una aula y en otra, que sería mi muestra, por decir algo. Entonces yo tengo acá la cantidad de varones de la muestra 1, la de la muestra 2 y la cantidad de cada una de las observaciones. Y ahí saco mi P promedio. Y después mi proporción, mi PS1, va a ser la cantidad de varones en la muestra 1 y la cantidad de varones en la muestra 2. Y ahí calculo mi estadística de prueba, que sería las diferencias proporcionales muestrales menos las diferencias proporcionales poblacionales, que esto es 0 por hipótesis nula, sobre la raíz cuadrada de toda esta expresión. Y ahí calculo mi estadístico de prueba. Si el estadístico de prueba está por debajo de este valor crítico, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Si está por arriba de este valor, yo voy a rechazar también la hipótesis nula. Y si está dentro de esta zona de aceptación, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, voy a decir en ese caso que hay evidencia de que las proporciones poblacionales son iguales. Ahora vamos a ver un contraste de la igualdad de varianza entre dos poblaciones distribuidas normalmente. Acá yo estoy planteando que las varianzas de la población 1 es igual a la varianza de la población 2 y contrasto con que esas varianzas son distintas. El alfa de 0,05 y cuando yo tengo poblaciones normales con parámetro mu de x y desvíos sigma cuadrado, y estoy probando su varianza, eso se relaciona, lo podemos hacer como lo podemos analizar a la prueba de hipótesis con lo que se conoce la prueba F. F viene de Fisher, es el que dedujo esta prueba de hipótesis. Entonces, lo que me dice ahí que hay una relación entre la hipótesis, entre la varianza muestral y poblacionales de cada una de sus respectivas. Pero como yo estoy diciendo que las hipótesis, por hipótesis nula, que las varianzas son iguales,
al ser igual esta con esta, me queda esta expresión. O sea que la F, mi estadístico de prueba F, me queda como el cociente de la varianza de la muestra 1 respecto de la varianza de la muestra 2. Entonces, si este valor observado está por debajo de este valor crítico, rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. O bien, si el estadístico de prueba F está por arriba de este valor crítico que tengo acá, también rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Si está dentro de esta región, acepto la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo determino estos valores en la tabla? O sea, el eje observado ya lo vi, lo encuentro de esta manera, hago el cociente de las varianzas muestrales. Ahora bien, el límite inferior, o sea, el valor crítico de acá, en la tabla lo encuentro con el n-1, n1 menos 1, n2 menos 2 y alfa sobre 2. Alfa sobre 2, ¿por qué? Porque la prueba de hipótesis es bilateral. Si fuera unilateral sería alfa. Y el límite superior va a ser n1 menos 1, n menos 2, alfa sobre 2. Pero ¿qué pasa? Al límite inferior va a ser 1 sobre el límite, 1 dividido el límite superior. O sea, fíjense en acá que cuando yo calculo este valor, acá invierto las muestras. O sea, fíjense que acá dice n1 menos 1, n2 menos 1. Y acá dice n2 menos 1, n1 menos 1. ¿Está bien? O sea, cuando calculo el límite inferior, que es 1 sobre dividido el valor del límite superior de la tabla, lo encuentro de esa manera. Vamos a ver una aplicación de esto. Voy a volver a tomar el mismo ejemplo. Voy a salir de acá, entro a diferencial, tópicos, prueba de hipótesis, teoría clásica, 2 muestras, y acá tengo de las varianzas. Supongo que las varianzas son iguales versus que son distintas. El alfa que tomo es de 0,05. Incorporo los datos. Sigo tomando el ejemplo este de los champús. Para cabello normal y para cabello fino. Ahora cargo los otros datos. Entonces, acá tengo la prueba de varianza, que es la prueba de Fisher. Hago la prueba y me sale, bueno, el N1 son 12, el N2 también son 12, tengo las respectivas varianzas. Fíjense que la prueba F, este 0,80, es el cociente de estos dos valores, 36,28 y 44,36. Acá tengo el límite inferior y el límite superior. Ya le expliqué cómo se calculan esto. Ahora fijémonos cómo encuentro el límite inferior. Yo tengo el N1 son 12 y este también son 12, pero como tengo los grados de libertad sería F de 11, 11. Entonces lo buscamos en la tabla. Acá son bastantes los valores. Tengo que encontrar para la primera muestra 11 y para dentro de esa los 11. Tengo 8, 9, 10 y 11. Acá tengo 11 y 11. Y los grados de libertad sería 0,025 porque la prueba es bilateral. Y ahí me da los 3,45 que serían este valor que yo tengo acá. Y este 0,289 es 1 dividido 3,455. Y ahí encuentro el límite. O sea que entre estos dos valores se encontraría, sería mi zona de aceptación de la hipótesis nula. Pero mi valor observado es 0,81. O sea que está dentro del rango de aceptación, dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por conclusión, no rechazo la hipótesis nula
entonces digo que existe evidencia de que las varianzas poblacionales son iguales, con un nivel de significación de 0,05. Se calcula también el valor P igual con el procedimiento que explicamos en la clase anterior. Bueno, chicos, esto es todo lo que hace al marco conceptual. No dejen de leer la bibliografía recomendada por la cátedra y cualquier duda estaremos en clase de consulta vía chat o bien también pueden consultar eh, con cualquier profesor. Ustedes tienen los correos de los profesores ahí en la plataforma, le pueden mandar un correo a algún profesor que ustedes deseen hacer la consulta, o también los profesores en los respectivos horarios de consulta están en ese horario en los respectivos chats. Así que cualquier duda estamos a disposición de ustedes. Hasta luego.